y nos preguntó quiénes eran, porque no habíamos tenido ningún contacto radial, digamos. En nuestro inglés chapurreado le dijimos que éramos argentinos, la patrulla del ejército argentino, en misión al polo. Le pregunté por el jefe de base y me dijo que estaba durmiendo. Nos aclaró que él era el radarista de turno y que había visto una sombra rara en el radar y salió a comprobar qué pasaba. Le pregunté por el segundo jefe, me dijo que estaba durmiendo. Por el jefe científico, durmiendo. Entonces digo, ¿todos duermen? Sí, claro eso. Son las 2 de la madrugada del 11 de noviembre. Y era lógico porque ellos trabajan con la hora de Nueva Zelanda, del otro lado, que tenemos 12 horas prácticamente diferentes. Llegamos al polo el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, más o menos, de acuerdo a nuestros cálculos. Y de acuerdo también porque la vimos a las antenas de la base norteamericana allá. Porque uno de los tantos incógnitas que teníamos al salir de Belgrano era si cuando, de acuerdo a nuestros cálculos, debíamos llegar al Polo Sur, no encontramos la base polar norteamericana, significaba que por error de cálculo astronómico, las mediciones astronómicas, habíamos llegado a un lugar que no era el Polo Sur. La base está en el polo, A 1500 metros. 1500 metros. Bueno, recuerdo que entre los 10 hombres había 2 topógrafos, navegadores, 2 suboficiales del ejército, topógrafos de la especialidad topógrafos, antárticos, de muchos años, que además se habían capacitado en el Instituto Geográfico Militar para la navegación en las zonas polares, que es totalmente distinta a la navegación en otras latitudes del planeta. La cercanía del polo sur geográfico, la cercanía del polo sur magnético, hace que se empleen otro método. Recuerdo que yo le preguntaba a los 2 oficiales, a Carrión, a Moreno, ¿sí, vamos bien? Le preguntaba. Y ellos me decían, sí, mi coronel, vamos bien. Y uno de ellos, me acuerdo, tuvo una expresión, vamos a chocar con el polo, me dijeron. Yo nací en un pueblo de Salta que se llama Rosario de la Frontera. Es un pueblo del sur de Salta, cerca del límite con Tucumán. Era un pueblo muy conocido, famoso por sus aguas termales. Tan famoso que Sarmiento, siendo presidente, fue a tomar baños termales. Pellegrini, siendo presidente, iba a nuestro pueblo a tomar baños. Hay una anécdota respecto de Sarmiento. Sarmiento llega prácticamente cuando el ferrocarril llega también a mi pueblo, en su marcha, la línea ferroviaria hacia el norte.
se iba instalando. Toma sus baños termales, no sé cuánto tiempo estuvo, 2, 3, 5 días, 10. Y las termas quedan a 7 kilómetros del pueblo. Cuando vuelve, me imagino en una calesa, entra al pueblito que tendría 20 o 30 casas, y el sanjuanino genial pregunta dónde está la biblioteca del pueblo. Por supuesto que le informan que el pueblo no tenía biblioteca. Cuando llega a Buenos Aires, entre las 10 bibliotecas populares que se crearon, está la de mi pueblo. Y por supuesto se votó también el presupuesto necesario para levantar el edificio. Todavía el edificio es importante en el pueblo. Se imagina lo que fue en el año 1874 en que se fundó la biblioteca. Yo empecé mi escuela primaria el año 29 y terminé mi primaria en mi pueblo. En ese tiempo las bibliotecas servían para que los niños, no solamente los mayores, sino que los niños fueran a buscar información. Yo siempre fui amigo de los libros. Y usted me hizo recordar algo que estaba un poco perdido en mi recuerdo, de las tardes y las nochecitas primeras de horas en que pasé en esa biblioteca, cuyo bibliotecario era un catalán, un hombre muy ilustrado, que llegó a mi pueblo, no sé por qué razón, pero como ilustrado que era, lo nombraron director de la biblioteca, y creo que fue director durante 30 años, don José Andreu, que cumplo en un recuerdo en un justiciero, recuerdo. No fue en la biblioteca donde yo entré en contacto con la Antártida. Fue a través de un libro de un argentino ilustre, José Manuel Moneta, que escribió 4 años en las Orcadas del Sur. Creo que la primera edición salió el año 34. Sí. Un libro que realmente apasionó a los argentinos, porque creo que sirvió para que los argentinos cobraran conciencia de la existencia de aquellas latitudes, a través de un libro muy ameno, muy bien escrito. Allí están descritas muchas cosas que le pasaron a ese argentino que pasó 4 años en las Orcadas del Sur en distintas épocas. Primero fue como un joven muchacho de 20 años, formando parte de la dotación. Creo que fue en el año 18 que llegó Moneta por primera vez a la Antártida, 18, 20. Regresó en 4 oportunidades, la última ya como jefe de la base, y durante su jefatura se instaló la primera radioestación en Orcadas, año 27. Bueno, escribió su libro, repito, tuvo mucho éxito. Sí, yo lo leí. Y yo, siendo un joven muchacho de 12, 13 años, leí ese libro que sí me impresionó profundamente. Lo leí estando todavía en mi pueblo Rosario, porque yo hice mis estudios secundarios en la ciudad de Salta, para poder después ingresar al Colegio Militar en el año 1939. Sí me interesó la montaña, el hielo, la nieve, en uno de mis primeros destinos como oficial.
muy joven, en el año 44, fui destinado como jefe de una pequeña unidad de nuestro ejército. Se llamaban las secciones Baqueano. Había 5 secciones Baqueano en esa época. La primera en La Quiaca, la segunda en Barrial, San Juan, la tercera en Mendoza, la cuarta también en Mendoza, al sur. De esa fui jefe durante 2 años. Eran unidades que estaban sobre la cordillera, normalmente cerca del límite del país, los límites del país, con una orgánica también muy particular. Normalmente había más suboficiales que soldados, situación que no se da en cualquier otra unidad del ejército, donde hay más soldados que suboficiales. Yo tenía 20 suboficiales, todos baqueanos, y solamente creo que 15 soldados. Estos suboficiales que se llamaban baqueanos y eran baqueanos, normalmente eran ciudadanos civiles que se los incorporaba, voluntarios por supuesto, por sus conocimientos de la zona. Era gente criolla, muchas veces había que enseñarles a leer y a escribir, pero eran baqueanos, Claro. que era lo que importaba. Allí la misión de esa mi sección baqueano, la cuarta sección, tenía unos 400 kilómetros de la cordillera como responsabilidad nuestra para patrullar los distintos pasos en la cordillera. Teníamos 4 refugios bien adentrados que teníamos que cubrir con nuestra gente y salir a patrullar. Normalmente yo, de los 2 años, más debo haber estado en la cordillera que en mi cuartel, que estaba en Campo Los Andes, a la altura de Tunuyán. Allí aprendí a conocer la nieve, el hielo, la montaña, el vivaquear bajo las estrellas. Salíamos 15, 20 días con poca comida, porque a partir del tercer, cuarto día ya no teníamos carne. Teníamos que cazar guanacos. Pasábamos la noche al lado de un pequeño arroyito. ¿Qué es más difícil, la montaña o la Antártida? Son 2 cosas distintas, pero se desempeña mejor en la Antártida quien es montañés. ¿Qué es más lindo? ¿Qué le gustó más? ¿Qué... Cuando conocí la montaña, la montaña. Cuando conocí la Antártida, la Antártida. Es cierto, repito, que
puede desempeñarse mejor en la Antártida quienes ya montañés o conocen la montaña, porque ya conoce el hielo, conoce la nieve, conoce el viento blanco, conoce el patrullar por mucho tiempo sin depender de su base de operaciones, conoce lo que es la convivencia de grupos pequeños. Pero, repito, tal vez tenga que decir algo que alguien no me lo entienda. La montaña me hizo oficial, no obstante que yo ya había pasado por el colegio militar y ya tenía 2 o 3 años de oficial. Pero la montaña me hizo oficial y la Antártida me hizo hombre. Yo siempre sostengo que en la Antártida, mucho más difícil que el frío, que la soledad, que el aislamiento, que los peligros, los riesgos que siempre hay en la Antártida, más difícil que todo eso es la convivencia, el aprender a convivir con sus semejantes. Convivir significa trabajar, saber trabajar, trabajar mucho, esfuerzo físico, significa acudir en apoyo del compañero, en ayuda del compañero, significa bajarse en una grieta, en una cuerda para buscar a alguien que se cayó y está accidentado abajo, sabiendo que a lo mejor esa cuerda se va a romper. Son los valores que rigen en la Antártida. Es por eso que la gente que alguna vez estuvo en la Antártida siempre quiere volver a la Antártida. Porque los andariveles con que se mueve la gente en la Antártida, la convivencia obligada, son valores eminentemente espirituales, demostración de capacidad para el esfuerzo, para el trabajo, para apoyar al amigo, para acudir en el auxilio del amigo, hacen que la Antártida se convierta en el laboratorio de autoanálisis más extraordinario que existe en este planeta Tierra. Uno puede ir a la Antártida creyendo que vale 10 puntos, convencido, de buena fe. Al poco tiempo ya se da cuenta ya sabe cuánto vale él, pero también sabe cuánto valen los demás. La magnificencia de la creación, que se patentiza en la Antártida mejor que en cualquier lugar del planeta, hace que el hombre sienta su propia pequeñez. General Pujato, que
era presidente del Instituto Antártico que él fundó, buscaba un oficial de grado a capitán, que en lo posible sea montañés. Yo ya había pasado por la montaña, que en lo posible fuese soltero, para fundar una nueva base en la Antártida y ser jefe. Yo, junto con muchos otros candidatos, con varios candidatos más, nos presentamos y yo tuve la suerte de ser seleccionado. Ahí viene mi primer viaje. Cuando él iba a fundar Belgrano, yo iba a fundar Esperanza. Ajá. Pero él ya era Antártico. Base Belgrano, la que fundó el general Pujato, a los 78 grados de latitud sur, al fondo del Weddell. Después de 25 años hubo que inactivarla también porque sin moverse había avanzado tanto hacia el norte que corría el riesgo de salir navegando. Fundo Base Esperanza, diciembre del 52. Y soy su primer jefe durante todo el año 53. Y en ese tiempo se iba a la Antártida por un año, o por 2, o por 3. Porque la única forma de relevo era mediante el buque. Y todavía no teníamos rompehielo. Y se había dado la circunstancia de que ese buque preparado para navegar entre hielos, a lo mejor no pudiera llegar hasta la base para relevar al personal. Así que éramos voluntarios por 1, 2 o 3 años. Y yo era voluntario para 2 años, porque el general Pujato me había comprometido a que si yo estaba interesado en un segundo año, sería jefe de base San Martín, mucho más al sur, esa base que él había fundado. Yo acepté promediando el 53 y el buque me levantó de Esperanza y me llevó directamente a San Martín. En San Martín estuve todo el año 54 y enero del 55, porque recién en ese momento pudo llegar el Bahía Aguirre para relevarnos de base San Martín. Volví a Buenos Aires en abril, el 1 de abril del 55, y había salido a Buenos Aires en diciembre del 52. En realidad 2 años y 4 meses nada más. Cuando volví de base San Martín, el general Pujato, que estaba en base Belgrano, y estuvo 2 años, 55 y 56, me consultó si yo sería candidato para ir a reemplazarlo a él en base Belgrano. Debo reconocer que ya se había instalado una suerte de respetuosa amistad entre el general y el mayor. Yo era mayor cuando volví de base San Martín. Él parece que apreció mi actividad durante esos 2 años y me había preseleccionado para que yo lo reemplazara a él cuando él tuviera que volver de Belgrano. Me consultó si yo era candidato, le dije que sí, porque ya me di cuenta de que mi vida antártica iba a ser un poco más larga de lo que inicialmente había pensado. Fue así como durante esos 2 años me preparé para reemplazar al general Pujato, planifiqué, organicé el reemplazo, mi gente, la dotación que yo llevaría,
Y también a fines del 55 me casé. Hubo dificultad para su vocación antártica, ¿no? No sé si era dificultad, a lo mejor servía para confirmar yo a lo largo de muchos años pude estudiar la forma en que actúa un hombre soltero en la Antártida y la forma en que actúa un hombre casado en la Antártida. Cuando yo era soltero y tenía que patrullar, las grietas normalmente no me hacían pensar más de 2 veces atravesar una grieta. Cuando fui casado a la Antártida, me di cuenta que pensaba más de 2 veces antes de atravesar una grieta. Tal vez sea la diferencia. Luego de mi regreso de Belgrano, en el año 58, fui nombrado jefe de lo que entonces era la División Antártica del Ejército. Ya el Ejército tenía 3 bases, San Martín, Esperanza, Belgrano, y se organizó una pequeña división para el manejo de esa actividad novedosa del ejército, en un teatro de operaciones totalmente distinto. En el año 62, el ejército me ordenó planificar y ejecutar una expedición científico-político por tierra hasta el Polo Sur. Desde el año 62 hasta el 65 estuvimos preparando, planificando, organizando la expedición. Y luego en 66 días ejecutamos la operación. Teníamos que pensar en los vehículos, teníamos que pensar en los medios, en las comunicaciones, en la gente que iba a conformar la expedición. Yo tenía la suerte de haber sido a lo largo de esos tiempos jefe de la División Antártica de Ejército. Yo conocía a la gente porque yo la mandaba a cubrir las dotaciones de las 3 bases. Yo sabía el currículum de cada uno de ellos, sus capacidades, sus calidades. De esa manera no me resultó difícil preseleccionar a la gente.
Tal vez lo que me llevó más tiempo resolver fue quién sería el segundo jefe de la expedición. Yo tenía varios candidatos, pero al final me resolví por el entonces capitán Giró, que ahora pienso que posiblemente sea uno de los antárticos más capaces que tuvo el ejército. Yo lo mandé en 3 de sus invernadas, lo mandé a la Antártida. Yo lo mandé a perfeccionarse en un curso polar a Noruega. Y cuando llegó el momento, entre los candidatos posibles, yo me resolví por el capitán Giró. Sí, tuvimos problemas durante la expedición, problemas que de alguna manera lo habíamos previsto, salvo uno de los problemas que aparecieron. Los demás sabíamos que íbamos a tener que enfrentarlos. Frío, la tormenta polar, las grietas. ¿Con qué medios contaba la expedición? La expedición partió de base Belgrano con 6 vehículos y 2 trineos de perros. Los 6 vehículos arrastraban las 30 toneladas de carga que pensábamos que íbamos a necesitar a lo largo de no sabíamos cuántos días en el terreno. Estaba previsto que la patrulla de trineos de perros no llegaría al Polo Sur. Esa patrulla la necesitábamos para una tarea de sacrificio, digamos. En los lugares de difícil manejo para los vehículos, adelante iban, además de los hombres, encordados, atados a una cuerda, en los lugares de muchas grietas. A los hombres seguían los trineos de perro y después recién los vehículos. A pesar de todos los adelantos de la ciencia y la técnica, en ese tiempo lo mejor para moverse en la Antártida era los trineos de perro. Amundsen lo demostró y lamentablemente Scott se equivocó y confió en vehículos y en jacas, como decía Pony, pequeño. ¿En qué año caballitos siberianos? ¿En qué año fue la expedición? La expedición de Amundsen y Scott, 1911. Amundsen, el descubridor, el conquistador del Polo Sur. Scott, que lo siguió y llegó 45 días después, para gran desilusión y amargura del inglés,
porque realmente se había desatado una suerte de carrera para ver cuál de los dos llegaba antes al Polo Sur. Llegó a Murcia. Llegó y volvió. Scott llegó y quedó en el camino de vuelta. Murió con todos sus hombres. Nosotros ya contábamos con otros medios. Teníamos la radio, cuestión que no lo tuvieron ninguno de los, ni el noruego ni el inglés. Teníamos vehículos mucho más evolucionados, pero seguíamos necesitando de los trineos de perro. Cuando al llegar a los 82 grados de latitud sur y encontrarnos ya a 2.000 metros sobre el nivel del mar, el Polo Sur se encuentra a 2.500 metros, perdón, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. El Polo Sur está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es una meseta. Es una enorme meseta de hielo. Repito, al encontrarnos ya a 2.500 metros sobre el nivel del mar y faltar todavía 500 kilómetros para llegar al Polo Sur, nos dimos cuenta que los 500 metros de diferencia ya no iban a constituir ni grandes cordones montañosos, ni grandes desniveles, razón por la cual le ordenamos a los dos trineos de perros que regresaran a base Sobral. Y seguimos con con 3 trineos, porque allí dejamos un depósito de víveres de combustible, junto con los vehículos. Llegamos al Polo Sur el 10 de diciembre, habíamos partido de base de Belgrano el 26 de octubre. Nos llevó 47 días en arribar al Polo Sur. ¿Qué distancia? 1.500 kilómetros. Tuvimos los problemas siempre en la Antártida, grietas, viento, tormentas, blizzard como se le llama allá,
Un blizzard nos tuvo 4 días metidos en nuestras carpas sin poder seguir, porque cuando se desata el viento blanco no se puede seguir marchando, la nieve envuelve, no se ve nada, blanco arriba, blanco al frente, blanco abajo. ¿Es de día siempre? Siempre de día. Nosotros partimos, como ya le dije, el 26 de octubre, ya en pleno día polar en la zona. Siempre lo tuvimos al sol sobre el horizonte, girando permanentemente alrededor nuestro. Las grietas, pero lo que sí nos sorprendió fue que se nos iban rompiendo los trineos, muchos más de lo que nosotros habíamos pensado que podían destrozarse, porque el terreno, la forma de hablar, nunca pisamos tierra, siempre hielo y nieve, pero ese hielo muy fraccionado, muy accidentado, tenemos que ir bajando y subiendo, lo que llaman un nombre esquimal, Sartrugi. Quedaron varios trineos en el camino, eso significó reacomodar la carga, sacar la carga del trineo roto, trasladarla a otros, sobrecargar otros. Y llegó un momento en que tuvimos que hacer un alto y replanificar nuestra marcha. Bueno, nosotros no sufrimos ese vértigo porque sabíamos que no teníamos retorno. O cumplíamos con la misión o no volvíamos. No había posibilidades de auxilio a la expedición. No teníamos en ese tiempo los aviones que hubiesen posibilitado un rescate o un aprovisionamiento aéreo. ¿Había posibilidad de auxilio de algún otro país? Tal vez de Estados Unidos, pero estábamos resueltos a... no podíamos pedir auxilio, no debíamos pedir auxilio. Esto remite a otras cuestiones. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había problemas políticos, no con Estados Unidos expresamente, sino en toda la comunidad antártica. Si bien es cierto que ya estaba el Tratado Antártico, pero políticamente con Inglaterra teníamos problemas. Y además era un problema de elemental orgullo nacional. Nos sorprendió emocionadamente el recibimiento que nos hizo el pueblo de Buenos Aires. Nosotros llegamos al aeroparque el 6 o 7 de febrero del año siguiente. Y realmente nos estaba esperando mucha gente en el aeroparque y en el recorrido que habían dispuesto que hiciéramos desde el aeroparque hasta la Casa de Gobierno, donde el presidente doctor Ilia nos hizo el gran honor de recibirnos y homenajearnos.